Bueno, hola a todos y a todas, buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende en qué momento estén viendo este video. Estamos en el ciclo Conversaciones del Museo Malva, en el marco de la programación de literatura del museo. Este es un ciclo que empezó en 2019, de manera presencial en la biblioteca, y ya pasaron varias escritoras y escritores, como por ejemplo Ariana Harvix, Romina Paula, Pablo Cachajian, Camila Sosa Villada y Leila Guerriero en su edición de 2019. Y ahora, adaptándonos a estos tiempos de confinamiento, el ciclo se adapta también a la virtualidad. Hoy es la primera de estas conversaciones y está con nosotros Iya Acevedo, que es un escritor argentino que nació en Tandil en el 83 y que tiene muchos libros publicados de los que vamos a ir hablando ahora. Hola, ¿y cómo andás? Hola, Male, ¿cómo estás? Bueno, no Bien. sé, es un gusto poder charlar de literatura en estos momentos de distanciamiento social, así que encantado. Sí, para mí también está bueno. Y bueno, la pregunta obligada es cómo estás llevando un poco esta cuarentena, que acá por lo menos en Buenos Aires estamos por cumplir 100 días y está por empezar el invierno también. Sí, sí, sí. No, la verdad es que de mi parte estoy bien, porque no tengo algún problema, digamos, de trabajo, de salud, trabajo desde mi casa, estoy con Gregorio, mi hijo, y bueno, es también una experiencia de convivencia muy libre, porque estás 24 horas con la misma persona por días y días. Es la verdad que es increíble, pero no se vas aprendiendo y te vas acostumbrando. Después la experiencia para las niñas es muy fuerte en el tema del confinamiento, que vos que tenés una hija también lo debes ver, porque ellos perciben toda esta paranoia tan grande y es muy difícil explicarles que, bueno, que es simplemente una gripe, no quieren salir a la calle, o sea, sufren mucho la falta así de sociabilidad. Esa es la parte creo que es más dura y más impresionante. Pero bueno, Sí, tal sé cual. que recordarán de todo esto, la verdad. Eso me lo pregunto todo el tiempo, ¿cómo lo recordaremos nosotros y de qué forma se va a inscribir en ellos también? Pero bueno, no sé, me parece que estamos también como adultas para ponerles palabras y para ayudarlos a pensar esas cosas. Está bueno. Sí, Un desafío bastante grande de la adultez, explicárselo todo esto a los niños. sí, Eh, bueno, entonces si te parece empezamos. Quería claro. presentar un poco tu obra primero, por si alguien que está viendo no la tiene leída. Vos publicaste tu primer libro, se llama Una idea genial. Yo, bueno, la verdad que te conozco hace muchos años porque hicimos juntos parte de la carrera de letras en la UBA, y lo que me gusta es que fui leyendo tu producción a medida que se fue publicando. Entonces tengo como siento que tengo el plano más abierto para ir pensando cada uno de tus libros a medida que los fuiste publicando y que lo fuiste comentando y que se fueron difundiendo. Una idea genial de 2010 que salió por Mansalva tenía la particularidad de ser una autobiografía escrita antes de tener 30 años, y vos la presentaste en el premio Indio Rico, que justamente buscaban ese tipo de textos y que era para autores y autoras nacidos en la provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, la novela es marcadamente autobiográfica, ¿no? Justamente era una autobiografía, y se acaba también de reeditar casi, bueno, 10 años después, en Sí. una editorial independiente que es La Libre. Esa es la nueva Sí. etapa. Quería preguntarte un poco cómo todo ese arco no sé, pasaron 10 años de tu primer libro, y cómo, qué implica para vos releerte a la luz de todos los cambios que hubo en tu escritura y en tu identidad, porque vos esa novela la filmabas como Inés, y, y esta reedición ya no. Eh, Claro, ¿Cómo sí. es, cómo es releerte, cómo es encontrarte con esa escritora de hace 10 años, y qué sentís que cambia y que va creciendo o se va transformando en la escritura a partir de todo ese Sí. pasaje? Fue una experiencia rara porque, como suele pasar, todo fue muy, muy veloz en los tiempos que vivimos haciendo todo rápido. Hacía muchos años que se pensaba en general, ay, falta el libro, hay que reeditarlo, pero yo no le daba mucha bola, digamos, a la reedición.
no me preocupé, hasta que Damián de La Libre me propuso reeditarla en la edición compartida entre La Libre y La Flor Azul, que es una editorial de Mar Azul, de Pablo Franco, un editor que trabaja mucho con autores de provincia de Buenos Aires. Esa es la particularidad de esa editorial. Entonces, me pareció interesante esas editoriales. Entonces, fue todo muy rápido y no lo había reflexionado, no me había reencontrado con el libro, no lo había leído desde esa época. En realidad, me imaginaba que no iba a estar muy obsoleto, digamos, porque, digamos, no sé, no me parecía que hubiera algo que me arrepintiera, me hubiera dado cuenta. De todas maneras, fue raro leerlo, porque 10 años son un montón de tiempo, y todo lo que pasó en estos 10 años es un montón. A nivel feminismo y a nivel de nuestras ideologías, y en la propia particular también. Así que en realidad le di el visto bueno en casi todo, menos en cuestiones que eran incorrectas a nivel, por ejemplo, gordofobia, o sea, cosas que realmente me parecían que eran, que no digo que era gordofóbico el libro, pero bueno, tenía como bastantes temas de la gordura y me parecía un tema delicado. Entonces decidí dejarlo como estaba y entre corchetes marqué algunos comentarios sobre cosas puntuales, pero por supuesto que no le quise cambiar nada, quise dejarlo tal cual estaba, justamente para que se notara, ¿no?, esas diferencias y lo que pasa en el tiempo. Mm. Pero en cuanto a mi escritura, es un libro que la escritura, la redacción y la sintaxis la siento muy actual, por ahí un poco más juvenil, pero es bastante similar la forma de escribir a la que manejo ahora. Está bastante hecha, la forma en la que escribo está bastante igual. Sí, bueno, es también una novela, digamos, de formación lectora, es una novela de aprendizaje en algún punto, de pasaje de una chica de un pueblito a la ciudad, Sí, y todo eso creo que igual la ciudad se va procesando en todos tus libros, ¿no? Como cada vez estás más agarrado de Buenos Aires y eso se va tematizando en distintos cuentos de lo que escribiste después. Lo que para mí, sobre todo, no sé, tal vez está bueno pensar y conversar, es que lo que reúne gran parte de tu producción, excepto una novela que es bien ficcional, que es Quédate conmigo, que acá sí hay como una ficción sobre, no sé, fantástica, ¿no? Con una perra sí, androide y otro tipo de género. El resto de tus textos tienen este carácter autobiográfico bueno, que ya se dijo mucho, ¿no? Sobre la escritura del yo, y que hace poco leía en uno de los textos que vos compilaste en un PDF del que vamos a hablar después, que vos decías que la escritura del yo también es una forma de decir vos, como que también es una forma de hablarle a alguien. Y me parece que entre una idea genial y algunos de tus últimos cuentos, lo que aparece más claro es ese vos, hay como un destinatario más específico de los cuentos. No sé, sí, pienso sí, que es verdad. hay cuentos en los que directamente le escribís a alguien, se los dedicás a alguien o los escribís para una ocasión en particular. ¿Cómo se fue transformando la escritura en eso? De ser como, no sé, un ejercicio más personal, autobiográfico, a convertirse en algo dicho para otros, para ser oído por otros. Bueno, en realidad es bastante complejo porque, por ejemplo, en la experiencia de un escritor, la escritura es una parte grande de su vida, digamos. De lo que uno publica es, digamos, no sé, quizá un 0,0%, 0,5% de todo lo que escribió en su vida. Entonces, en mi caso, en cada contexto de escritura, coincidió con géneros de escritura que yo estaba escribiendo en ese mismo momento. Por ejemplo, una idea genial fue escrita en el contexto de los blogs. Teníamos esta comunidad de blogs donde nos leíamos entre todos, yo escribía, yo leía lo que los demás escribían, todos compartíamos. Y ayudó mucho a una idea genial. Pero igual, una cosa importante es que una idea genial está inspirada en un libro que se llama Memorias Póstumas de Brás Cubas, que es de Machado de Asís, que es de la época, digamos, es un escritor brasileño de la época de Sarmiento. Y yo tomé mucho, me gustó ese libro, me gustó ese espíritu, que también es una autobiografía,
tomé mucho ese estilo, lo imité, me gustó, era una forma de escribir volátil, que, bueno, que yo me identifiqué. Entonces, o sea, en realidad para escribir novelas en general uso alguna matriz, he usado alguna matriz, no así para los cuentos. Para los cuentos también muchas veces, pero bueno, es como más libre. Ahora bien, ¿qué pasó? Por ejemplo, ahora, en los últimos cuentos, eh, se dio la casualidad que yo estuve trabajando mucho escrituras, por ejemplo, con Paula Peiseré, que es mi amiga y colega con la que damos talleres literarios, hablando mucho de literatura, escribiendo cosas compartidas. Por ejemplo, escribimos una obra de teatro sobre, bueno, o sea, sobre autoras feministas del siglo XX, pero también, por ejemplo, no sé, en actividades, no sé, de militancia, escritura de documentos compartidos, instancias públicas quizás que no eran solamente tan literarias. Entonces, pero en general, aparte de todo eso, yo siempre tuve la costumbre de que en cada lectura a la que me invitaban, que para nosotros es nuestra cultura más argentina y más nacional, como si fueran las tertulias del siglo XIX, hoy son las lecturas, es lo mismo, que es una forma de transmisión de cultura muy nuestra, muy importante, junto con los talleres literarios tal vez. En cada lectura siempre quería escribir algo nuevo. O sea, nunca me gustó llevar un libro, perdón, un cuento, ni viejo, ni que ya hubiera leído en otro lugar. Pocas veces repetí. Y entonces lo usé siempre como para obligarme a escribir. Y esto hizo que, como esta serie de combinaciones y de escrituras como más compartidas, o de querer mostrar algo nuevo en un evento, esto hizo que quisiera escribir de algo que me estaba pasando en ese momento, y tendió a ser esto que decís vos, una carta, o un escrito hacia otra persona, algo más centrado hacia una persona, y algo que podía decir en un contexto público también. Con un montón de contextos, bueno, andás a ver, capaz que en 10 años estos cuentos no se entienden, porque hay muchas cosas del momento, realmente, ¿no? Pero Sí, bueno. casi todos esos cuentos reunidos que fueron leídos previamente en otro lado están en el libro que presentaste el año pasado, que se llama Late un corazón, y justamente son lecturas que tienen como una espontaneidad y una frescura que se nota eso, como que tal vez era la noche anterior y estabas escribiéndolo y que lo leíste con ese apremio. Eh, pero pensaba también eso, ¿no? Como en los destinatarios y en que vos le digas cuentos a este tipo de textos que por momentos parecen ensayos narrativos, por momentos parecen una cosa más autobiográfica de, no sé, hay uno que se llama Diario de la Borrachera, como que tiene el registro de un diario íntimo, y que vos lo llamás cuentos, aunque se trate de un asunto político urgente, aunque sea una carta para tu hijo, como que todo entra en la misma categoría de cuento. Sí, es verdad, es verdad. Yo a veces lo he pensado. Justo ahora, ayer estaba repasando este PDF que vos decís que después vamos a charlar, que es como un librito de cuentos nuevos que tengo. Lo estaba repasando porque vamos a hacer una edición especial a beneficio de Casa Brandon. Es un PDF libre, que no tiene editorial, pero que en este caso para hacer una donación. Bueno, la cuestión es que lo estaba corrigiendo porque se estaba como armando un PDF más prolijo. Entonces, estaba leyendo y digo, bueno, estos no son cuentos. Pero lo que pasa es que yo soy muy del género cuento, y en cada uno de esos textos, por más que no se delinea claramente, se está intentando contar algo, digamos. Quizás este ejemplo que vos ponés de estos diarios que aparecen al final de Late un corazón, quizás ese sea el que claramente no, porque bueno, es un género diario que es bien específico, con una fecha. Eh, pero el resto, que son como cartas o manifiestos o ensayos, en general tratan de contar algo, aunque bueno, obviamente se caen bastante del género cuento, o se apartan bastante. A veces es una literatura de ideas. Bueno, una idea genial lo es decir, en general eh, hay gente que me dice eso, son cuentos que parece que estás pensando, que estoy escuchando lo que estás pensando. Sin embargo, algo están contando.
En general lo que tratan de contar es una persona que trata de buscar e hilar entre cosas que le van pasando algún sentido que eso tenga, digamos. Y entonces como que va contando un poco ese proceso de cómo le encuentra lógica a una serie de cosas que le van pasando. Pero bueno, algo cuentan, algo tratan de contar, y en general a veces me ha pasado también, que en Una idea genial, cuando lo releí en este caso el año pasado, me sorprendió que en medio de ese desborde sintáctico que hay en general en los textos míos que tienen una voz, las ideas se retoman en el momento. Entonces como que sí, hay, no se pierde, ¿viste? No, nada se pierde. Bueno, eso es una cosa que a mí me interesa el género cuento. Es un género capaz de contener. La novela no es otra cosa, es diferente, es como un camino, acompañar a alguien en un camino. El cuento tiene esa cuestión que a mí me interesa mucho, ¿no? Esa contención. Sí, da como la impresión de que hay un hilo conductor y en el medio hay como una facilidad en tu escritura como que acompaña el pensamiento, como que la escritura se reflexiona al mismo tiempo que se está procesando algo que, no sé, está en el orden del pensamiento. Pero también lo pensaba como la dimensión performativa de esa escritura, ¿no? Porque es una escritura que va a ser leída en público, digo, sobre todo los de Late un corazón, como que en algún punto pensaba cómo esto va a ser leído en el futuro, ¿no? Como que me da la impresión de que tu escritura tiene algo muy, muy del presente, muy espontáneo y muy fresco que en lo performativo encuentra a sus escuchas o a sus lectoras y lectores, y que eso la vuelve como más potente todavía, como que está dialogando con un montón de coyunturas sociales, políticas, literarias y identitarias, y que ese gesto me parece que es muy tuyo y que incluso le encontrás una vuelta cuando ese mismo gesto performativo el destinatario pasa de ser una persona a ser un objeto, ¿no? O un animal, no sé. Tenés Sí, uno que se llama Querida Bicicleta, Querida sí, Araña, como que hay un juego que va un poco más allá, ¿no? Como ya, ok, escribo este texto, les estoy hablando y también puedo dialogar con la bicicleta, de la misma forma en la que les puedo hablar a ustedes que son el público de Casa Brandon, por decirte algo. sí. Me parece que hay dos cosas, como hay una naturalidad en mí porque desde yo chico mi papá siempre me contaba cuentos y la instancia del relato oral es, es sumamente así, presencial y nueva, ¿no? Y tiene esa situación de que hay alguien que escucha. Eso me parece que a nivel de, no sé, de mi experiencia ha generado esa cuestión, ¿no? Del oral, de la oralidad, esto de la performatividad, pero en particular, así en estas lecturas, una vez me pasó que sin darme cuenta, yo escribiendo para esa lectura, eran en Necochea, y yo dije algo de Necochea, o estas personas que están acá en Necochea, y cuando yo lo leí, en esa lectura, en ese momento la gente que estaba escuchando, fue como que les recorrió, viste, como una energía de sentirse que habían sido pensados antes, digamos, fue una cosa que la gente se sintió muy movida con esa mención, como que estaban siendo nombrados o nombradas, y me re llamó la atención, me di cuenta que había producido un efecto muy particular, de que la gente se sintiera pensada. Así que eso fue una pauta, eso me pasó hará 4 o 5 años, fue una pauta y me parece que me sirvió como ejemplo de una manera interesante de trabajar, digamos, hablándole a la gente. Bueno, obviamente que en el momento de la lectura, la gente se ríe de una manera y se emociona de una manera que es muy, muy linda, se emociona, se sienten tocados y tocadas como realmente les llega. Entonces, bueno, ya en sí, en lo performático ya rinde un montón. Me pregunto qué pasará si una persona lo lee, no sé, en 20 años. Por ahí es como raro, no sé. Eso no se puede saber. No, y aparte hay ciertos códigos del humor que también tienen que ver con eso, con interactuar con el público, que muchas veces los escritores y las escritoras
no tienen esa repercusión tan inmediata como es escuchar un texto y expresar en el momento lo que te pasa mientras, al mismo tiempo que eso está siendo leído. Y quería preguntarte un poco por el humor, porque me parece que es una de las características de tu escritura, desde una idea genial. Bueno, tenés un libro de cuentos que justamente se llama Ja, ja, ja. Me acuerdo que una vez, cuando yo trabajaba en una revista que ya no existe, que se llama Incorruptibles, te mandé unas preguntas para escribir una reseña del libro y que vos me decías que este jajaja también podía ser como una risa medio macabra de las brujas, ¿no? Como no solamente como una invitación a reírte un poco de lo que vas a encontrar en este libro, sino como que esa risa podía ser más polisémica, no sé. Sí, sí, bueno, ese es mi libro favorito, es un libro muy especial porque en ese libro de cuentos eh, están escritos desde que yo tenía 16 años hasta los 33. Es decir, que fueron los cuentos que escribí a lo largo de un montón de años de mi vida. Y yo, además, durante muchos años escribí un blog, como te digo, y mucha gente, es decir, siempre yo tuve esta identidad de ser una persona que escribe. La gente siempre se acercó a mí a preguntarme, ¿estás escribiendo? Quiero leer algo que escribiste, porque siempre tuve esa costumbre de escribir y de difundir en cualquier formato lo que escribía. Pero mientras escribía los blogs, tenía la decisión de no publicar, tampoco es que me llovían propuestas, digamos, pero me gustaba mucho ese formato y pasaron años desde una idea genial hasta, por ejemplo, jajaja, una idea genial es de 2010 y jajaja es de 17, me parece. 16. 17, marzo 2016, 17. 2017, ¿viste? Lo mismo, la otra novela, Quédate conmigo, también es de ese año. ¿Mm? Yo pasé 7 años sin publicar, ¿no? Y escribía en otras cosas, digamos. En jajaja hay una variedad de géneros muy grande y es un abanico de géneros eh, de ciencia ficción, de cosas más de la fantasía, que son cosas que a mí también siempre me gustaron mucho, más allá del género autobiográfico, de hecho. Eh, entonces, en ese abanico yo también sentía que podía demostrar también que no solo había escrito autobiografía, que podía escribir otras cosas, como bueno, Ujú. de hecho he hecho, digamos. Y realmente esa idea de abanico me daba la sensación de risa, digamos, como de desplegar esto que estábamos diciendo de la bruja, ¿no? No sé, la bruja despliega una serie de maldades o de magias y ve eso y se ríe, ¿no? Como que yo sentía que era un poco eso. Y además que, bueno, que tienen mucha risa tienen esa característica. Casi todos los cuentos van a tener algo gracioso. Por puro placer de reírme, porque, no sé, se ve que a mí me pasa a mí que yo me río de las palabras. Es lo que más risa me da, más allá de reírme de algo que alguien hizo, me da risa, viste, una palabra y como que eso me genera mucha risa. Entonces me gusta, no sé. No, no, también pensaba en alguien que, bueno, que me genera algo similar cuando la leo, que tiene como un humor también, por momentos solapado, pero bastante presente, que es Eve Ward, y que sé que vos hiciste taller con ella, y aparece a veces en algunos de tus textos. Quería preguntarte un poco por tus lecturas. En este ciclo, en general, siempre hacemos alguna pregunta nada, de cómo se llega a ser lector o lectora, que es un camino bastante largo y que creo que hay algunos mojones donde una encuentra que ahí, no sé, aprendió algo o leyó algo que le partió la cabeza por algún motivo, o descubrió algún autor o autora que se quiere quedar como un código secreto. Me parece, bueno, no sé, a riesgo que tal vez Eve Ward es alguien así de determinante para tu escritura, pero también tenés un cuento sobre una rosa para Emily, ese relato de Faulkner tan famoso. Como digo, de Eve Huerta Faulkner hay bastante camino. Sí, es No sé, verdad. Es de verdad. quién más podrías decir algo así? Con Eve me pasó que no hice taller con ella, pero me la recomendaron, me la recomendó Damián Ríos en su momento, y al principio cuando la empecé a leer, no es que me fascinó, pero después con la acumulación de lecturas, sí, por supuesto que la admiré un montón, y
yo le regalé un libro mío, fui a una presentación de su libro, eh, le regalé un libro mío y ella me invitó a su taller, y así empezamos una amistad. Eh, y ella tiene esto del humor que es muy fuerte. Estaba leyendo justamente, acabo de terminar de leer una novela de Natalia Ginsburg, que me parece que es algo que a Eve la inspiró seguramente, porque es muy, muy parecido el humor que tienen. Es muy particular el humor. Hay una especie de observaciones con poca intensidad, pero con mucha carga de ironía, pero muy discretas al mismo tiempo, tienen esa característica que me encanta, y aparte que el paso del relato a la crónica que hizo Eve siempre me pareció fascinante. Pero claro, lo que me pasa a mí es que también yo seleccioné un poco, o selecciono, digamos, las personas cuentistas que hay en general. Es el género que a mí me parece más relevante por mi interés, y también porque considero que en la literatura rioplatense es el cuento el género que, no sé, que nos ha dado universalidad, digamos, en la historia de la literatura, es el cuento. Es decir, es nuestra tradición más grande. Eve Ward, a mí me gusta mucho Salomé Wojciechowski, que es una escritora que recién tiene fanzines de todo tipo, pero todavía no tiene un libro. Yo siempre trato de decirle que publique un libro porque sus relatos son impresionantes. Y después me impactó mucho a mí Puig, pero bueno, no seguí el género novela, pero a mí, por ejemplo, cuando tenía 17 años que yo leí El beso de la mujer araña, creo que fue la novela que más me impactó, ¿no? Que tenía esta oralidad, ¿no? Quedé impresionado con esa novela. Y en general, bueno, yo en ese momento tenía un novio que me decía, vos solo te gusta lo que vos escribís, porque, porque no solía tener autores que admirara, pero Manuel Puig había sido un autor que a mí me había impresionado. Mi autora favorita de novelas es Silvia Molo, y que es, bueno, En breve cárcel es la novela que para mi novela favorita de la literatura argentina. No sé si vos la conocés, la leíste, es una novela adictiva. Igual tiene una complejidad de sentimientos y emociones tan intensa, y de pensamientos, que creo que la tenés que leer como mínimo 3 veces para poder masticarla, y sin embargo la podrías leer 20 veces sin que te falte nunca, que nunca te aburras. No, es una cosa increíble esa novela. Y me acuerdo, y de hecho en algunas de las charlas del ciclo del año pasado lo traje a colación, que creo que hace algo más de un año fue que compartiste en Facebook una experiencia particular con tu biblioteca, en la que habías tomado la decisión de sacar todos los libros escritos por hombres y ver qué pasaba. ¿Querés contarnos un poco qué pasó, en qué consistió eso y a qué conclusiones llegaste? Bueno, en ese momento no distinguía entre hombres cis y hombres trans, solamente me refería a categoría cis, o sea, es decir, hombres y mujeres cis. O sea, en realidad esto surgió porque Mercedes Halfón estábamos compartiendo en un programa de radio que nos invitaron. Ella comentó que simplemente que separaba en un estante los libros. Me va a quedar muy poquito, digamos, de lo que tengo en mi biblioteca. Entonces es para que se graficara mejor, yo los bajé a los libros de varones cis, y saqué las fotos, y bueno, obviamente el porcentaje era muy bajo, creo que fue hace 2 años o 3. Y, y ahí con Paula Peiseré empezamos a pensar, bueno, cómo uno entonces se construiría un canon, no sé, o uno no, cómo nosotras construiríamos un canon, o sea, qué libros tendríamos que poner ahí. Básicamente porque los libros que uno tiene le llegan también por, qué sé yo, por la facultad, por las lecturas que son las que más o menos lee la gente que conoces. Pero después, cuando yo transicioné, la misma pregunta volvió igual entre amigos de la editorial Puntos Suspensivos, que es una editorial que publica autores trans, travestis y trans,
y dijimos, a ver, ¿cuántos libros de travestis y trans tenés? Bueno, de Paul Preciado, seguramente la mayoría de las personas lo puede llegar a tener, y bueno, entonces, bueno, hay un montón de autores travestis y trans en Argentina, pero bueno, no están. Y entonces ahí de vuelta, la estantería obviamente es mínima, deberá haber, no sé, 6, 7 títulos. Y los autores varones quedaron atrás, en un cuartito del fondo que tengo cerca del lavadero. Y están ahí. Igual, obviamente hay muchos autores que yo admiro, pero bueno, no sé, quedaron ahí para que haya lugar para buscar más libros en la otra. Igual yo no compro muchos libros, ¿viste? No, es difícil, a mi manera que accedo a los libros es medio misteriosa porque compro, pero no sé, es un misterio, la verdad, cómo me llegan los libros. Recircula. No, Sí, igual es que decís en relación al canon y a lo que una va encontrando en esa biblioteca que se arma de una forma aluvional, con lecturas de otros, libros de otras personas que te quedaron a vos, cosas que una va comprando por la facultad o porque tiene ganas de leer ciertas cosas. No, también pensaba en esa idea de que cada una elige a sus precursores y quería preguntarte un poco por la experiencia de conversión bueno, de la obra que hicieron con Paula Peiseré, en la que Juana Manso habla con el futuro. Es una obra que tuvo lugar en el Teatro Cervantes, después también la hicieron en el Conti, yo la pude ver, y básicamente, para explicar mínimamente, era una performance en la cual Paula hacía de entrevistadora, como de canal de televisión antiguo, de una escritora que muerta, que estaba muy actualizada con nuestro presente, que estaba interpretada por vos, y esta escritora hablaba desde su pasado con el futuro, ¿no? sí, sí, sí. Esa obra, la verdad que fue, sigue siendo muy, muy divertida. La hicimos otra vez, me acuerdo, no me acuerdo dónde. Y haberla hecho en el Cervantes fue espectacular, porque el teatro, bueno, era espectacular. Y la gente estaba encantada. El director del teatro nos felicitaba, o sea, fue espectacular porque era muy divertida, muy entretenida y también aprendías cosas. Nosotros Claro, lo que pensamos fue como Juana Manso había viajado en el tiempo sabiendo todo lo que había pasado en el siglo XX, ella había sido una incomprendida en su momento, en el siglo XIX, ella tuvo esta revista de feminismo que le duró, no sé, 6 números, y que fue, bueno, en 1850 y pico, en Brasil y en Argentina. Entonces, ella se había quedado sin sus lectoras, es decir, ella no había podido tener sus lectoras para su revista en aquel momento. No había un público capaz de leerla y de decodificar todo lo que ella quería decir. Entonces, bueno, ella habiendo viajado en el tiempo, es como que podía ir encontrando, nuestro eje era cómo se construye una voz colectiva. En las revistas de Juana Manso, ella intenta construir una voz colectiva, digamos, poder, digamos, dirigirse a esas lectoras y decir, bueno, nosotras tal cosa. Entonces, ella va opinando sobre cómo se va construyendo a lo largo del siglo XX una voz colectiva, donde de pronto Alfonsina Storni al principio del siglo XX era como la única poeta famosa y siempre estaba como sola en un punto, no tenía mujeres con las que dialogaba, digamos. Hasta hoy, digamos, donde, bueno, ya el panorama va siendo otro y se puede hablar un poco más colectivamente. Y van encontrando esos ejes, van encontrando en los poemas cómo se va dando esa voz. Hicimos un recorrido muy, muy lindo en cuanto a eso de la voz, que era un tema con el que trabajamos con Paula. Estuvo muy bueno. todo muy buena, y aparte me parece ideal la idea, ¿no? Como traer a una autora no leída que de alguna forma escribió para ser póstuma, para ser leída póstumamente y hacerla dialogar con el presente, ¿no? ¿Qué nos dirían desde el pasado sobre, no sé, la legalización del aborto? Como que me gustaba Sí, ese contraste entre súper temporal, pero a la vez muy literario. Bueno, ojalá lo repitan cuando podamos volver a encontrarnos públicamente. sí, sí, sí. En un momento no me acuerdo por qué nombramos a Beatriz Arlo y Juana Manso dice, ¿quién es? Yo sabía que era. Era muy selectivo lo que sabía del presente. No me pidas tanto. Yo Claro. sé quién es Tizamic.
Bueno, para ir terminando, nada, quería preguntarte un poco porque al comienzo de la cuarentena hubo como un pseudo debate en el ambiente literario a raíz de un grupo privado de Facebook llamado Biblioteca Virtual, en el que empezaron a circular una gran cantidad de PDFs, y en algunos casos de libros que tenían derechos vigentes, y bueno, eso generó opiniones encontradas entre autores y autoras, entre lectores y lectoras que están acostumbradas o no a piratear libros, no tanto entre editoriales, me parece que no se habló tanto desde el punto de vista de los editores, y vos me parece que marcaste bastante la cancha con un texto que se puede leer en tu Facebook en el que no criminalizás, digamos, a los lectores, sino que hablas de que el verdadero pirata es el texto. Y bueno, me parece interesante empezar a pensar, ¿no? ¿A quién le pertenece un texto en el siglo XXI? Y me parece también interesante algo que vos decís en ese texto de que vos escribís para ser leído, digamos, que en última instancia lo que persigue un escritor es llegar a ese público y que no importan tanto las condiciones en las Sí, cuales sí. ese texto pueda ser leído, sino que sea leído efectivamente, ¿no? Y pensaba también en la inmediatez de algunos de tus textos y de la oralidad y de la performatividad de lo que veníamos hablando. ¿Qué puedes decir de toda de esa polémica y de todo este asunto tan Bueno, pirata? Nosotros, junto a amigues y editores, estábamos muy tristes y muy preocupados también por la cuestión, digamos, porque no es menor, si uno lo dimensiona y piensa que el planteo de que un lector es pirata y de que es un criminal que roba al trabajo de un autor por leer un PDF, bueno, criminalizar es en primer lugar, es preocupante, el consumo cultural y la transmisión, digamos, de la cultura. Y en segundo lugar, poner en cuarentena la literatura, digamos, y pensar que la literatura o la cultura son propiedad privada. Para nosotros, en Argentina, con lo que significa la cuestión pública, digamos, estamos acostumbrados a que la educación es pública, la salud es pública. Bueno, la literatura es pública, obviamente, pero bueno, es preocupante, digamos, porque realmente nos hace sentir que se cercena un derecho que es la transmisión de la cultura, que es inherente al ser humano, digamos. Es una cosa que es indiscutible, digamos, pero pareciera que había que aclararlo, porque ese falso debate generaba un poco de confusión. De la forma en que estaba planteado, parecía que los autores estaban perdiendo plata, cuando no es así. La circulación de los textos, si pensamos que un libro es una tecnología, y que nació justamente para que esa literatura se pudiera trasladar sin romperse, digo, antes eran papiros y se rompían o según me decían, pero el libro permitía que eso se transportara mejor y viajara mejor, y bueno, las tecnologías actuales de un PDF o de un ebook son las que permiten lo mismo, que se transporte más rápido y mejor el texto. O sea que estamos hablando de lo mismo, o sea, es lo mismo, es una tecnología mejor que otra. Bueno, que por supuesto se copie y de pronto alguien no pague, porque el PDF tiene esa característica que es más fácil de copiar, es algo que puede pasar, pero yo lo hablé con amigas que trabajan en grandes editoriales y son cosas que están contempladas dentro de los planes de negocios de cualquier editorial, que esto ocurre. A nadie le importa, de hecho las editoriales, como vos decís, no se quejaron para nada porque ya saben que esto pasa. Y además, lo que yo dije y una cosa puntual importante es que un autor piense que porque una persona, bueno, no solo no tuvo plata, por ejemplo, por decir, hay libros que salen 1.000 pesos, pero sino que no tuvo la suerte de estar en el lugar indicado, porque si vivís en una ciudad más lejana de Buenos Aires ya no tenés conseguir ese libro. Es decir, que una persona que no tiene la plata o no está en el lugar indicado, no puede leer un texto, realmente estás incapacitado para decir semejante barbaridad. Es decir, que una persona no va a poder acceder a la literatura por eso, me parece gravísimo. Y además, que una persona no va a agarrar un PDF por robar, digamos, porque, si
si una persona no tiene plata para comprar el libro y no puede tampoco acceder a un PDF, el texto no lo va a leer, no va a ahorrar toda su vida para comprar un libro de 1.000 pesos, claramente. Es decir, que una persona lee un PDF no significa que esté dejando de comprar un libro. Es decir, hay un montón de cosas para decir de esto. Hablando también con un amigo, me dijo que también el origen de los libros y de las editoriales también tiene que ver con la piratería, porque cuando había monarquías, había muchas editoriales que tenían que producir de forma pirata libros, porque en determinados países no se podía consumir determinada literatura, etcétera, digamos. Es decir, que la piratería ha estado ligada a la industria editorial de todos los lugares también. Y no, estamos tan cercenados en la cuarentena, porque realmente, obviamente necesitamos estar aislados porque una cuestión de salud, pero si encima de ese aislamiento, o sea, estamos aislados y la literatura también va a estar en cuarentena, ya, digamos, ya como que es el colmo, ahí ya estamos en una distopía, realmente, porque eso ya es una distopía, digamos. No considero que esto en nuestra situación actual sea una distopía, eso es una emergencia de salud simplemente, puede pasar. Ahora, no puede pasar que la literatura sea considerada propiedad privada. Eso ya sería distópico, digamos. Eso ya estaría fuera de la realidad que conocemos y que manejamos, digamos. Ya está totalmente en la ficción, digamos, semejante panorama. Sí, a mí me parece igual que una cosa es dar este debate en el marco de una pseudo normalidad y otra es darlo en el contexto de un Sí, confinamiento, como vos decís, ¿no? Me sí, parece que las solidaridades tienen que ser otras y que en todo caso cuando todo se retome y la industria editorial de nuevo, digamos, claro, esté funcionando, bueno, lo volvemos a conversar o en todo caso los autores y autoras que tienen la suerte de firmar contratos editoriales pueden volver sobre esos contratos a ver qué es lo que efectivamente dice claro. ahí que les pertenece, ¿no? Sí, Bueno, entonces como nada, para ir cerrando, como, digamos, como corolario de todo ese debate, vos soltaste, por decir de alguna forma, un libro que se llama Paquete de Fe, que justamente no son las iniciales de PDF. Quería preguntarte por este nombre, porque la palabra fe acá no sé cuán ingenua puede llegar a ser, que incluye una serie de textos, entre los que hay una carta a tu hijo que leíste en el Festival de Poesía de Rosario, esta carta a tu bicicleta, una carta a una araña, y algunas ficciones, hay una un poco más apocalíptica también, que se puede descargar gratuitamente, pero además colaborando con Casa Brandon, ¿no? Como decías antes. sí, el PDF que sale con este link de colaboración a Casa Brandon se presenta el sábado que viene en un vivo en Instagram, en Casa Brandon, así que está buenísimo. Eh, esos son los cuentos, que yo le digo cuentos, que escribí en los últimos 9 meses, que estaban dando vueltas ahí. O sea, después que salió Late un Corazón, que fue en julio del año pasado, yo seguí leyendo algunos textos en diferentes presentaciones y bueno, fueron esas cosas que se acumularon muy rápidamente. Eh, y Querida Araña es un cuento que había quedado perdido, podría haber salido en Late un Corazón, pero se traspapeló. Pero yo los tenía y en un momento había pensado en sacarlos durante la cuarentena, pero bueno, qué sé yo, estaba muy ocupado y tampoco tenía esa vanidad de decir, miren, lean mis cuentos, qué sé yo, no sé, no lo hice, pero cuando surgió este debate, digo, me empecé a pensar, porque realmente nos afectó mucho el debate, nos quitó el sueño, y como todavía no tenía elaborado bien qué decir sobre esto, decidí, bueno, ya que en vez de escribir algo más ensayístico o de opinión, bueno, me pongo a recopilar estos textos que ya los tenía bastante a mano y saqué ese PDF. Paquete de fe, no se me ocurrió que, soy sincero, pensé poner pirata, pero no me salía pirata qué. Entonces, pensé paquete porque un PDF es un paquete. Pero me dio risa porque el subtítulo que le puse al libro dice creo que dice cuentos Un inéditos. PDF, un PDF de cuentos inéditos. Claro. Entonces
me gustó eso, porque ni bien yo saqué ese PDF, yo decidí que no lo iba a publicar con ninguna editorial. Es decir, que iba a quedar ahí flotante, ¿viste? Y me gustó que quedaran inéditos para siempre, en el sentido de que no están editados por una editorial. Y como que tomé esa decisión, porque tengo amigos editores que me dijeron enseguida si no quería ponerle el libro con su editorial, pero no, porque estaba muy enrevesado con esto de la cultura del libro, y hace tiempo vengo pensando en eso, y es una cultura de la legitimación del libro que no me gusta, no, yo valoro el libro, obviamente, ¿cómo no lo voy a valorar? Por supuesto, tengo libros, pero es buenísimo que existan, pero se le da un valor y una importancia desmedida. Como dijo Camila Sosa Villada, bueno, ella escribe en su Facebook textos por ahí súper interesantes, súper ricos, y bueno, nadie los valora de esa manera, ¿no? Bueno, a mí me parece que, no sé, es un circuito que está bien y que me parece, ¿sabes qué? Me parece que tiene que ver con la exportación más que nada de los libros. Así lo veo yo un poco, como creo que la idea de muchas personas por ahí es que al editar puedan ser traducidas o leídas en otro país. Y yo tengo una cosa muy particular con esa cuestión de la traducción. Suponete Roberto Arte nunca fue traducido, digamos, a diferencia de Borges. Y bueno, hay, mira, mi gata, hay, no, esto es tremendo. Hay autores que nunca fueron traducidos y quedaron para nuestra cultura, para nuestro territorio, si querés llamarlo. Y bueno, está bien que así sea, digamos. Cuando vos publicás en una editorial chica, sabés que no vas a llegar a ser traducido. Esa es una de las características que tiene, si vos lo pensás en una cuestión así de carrera, ¿viste? Y no, Claro. bueno, no tengo esa necesidad, ¿viste? Hay, me alegraría, un cuento mío van a traducir para una revista en China. Me encanta que, por ejemplo, en China puedan leer un cuento mío, obviamente, pero no tengo esa ambición, realmente, no. Por eso es que Sí, por no ahí lo engancho. pensás más desde la perspectiva de los lectores que de los autores, digamos, Sí, ¿no? O también ser una misma, no sé, un autor, una autora, reflexionando sobre eso, no es lo mismo que ponerse en el rol de un lector, una lectora y a qué puede acceder solo siendo lector. Pero bueno, es un debate, por eso digo, me parece que da para mucho, ojalá alguna vez pueda haber una charla más seria con distintas personas que tengan sí, posiciones encontradas sobre esto, porque me parece que puede ser muy enriquecedor y que sobre todo puede ayudar a revisar lo que ya existe y replantearlo en el caso de que no nos cierre tal como funciona hasta ahora. sí, así Bueno, es. vamos a pasar a la última parte de esta entrevista, que esto de forma presencial es mucho más divertido que de forma virtual, porque a mí me gusta terminar estas charlas con algunas preguntas del cuestionario Proust, que es un cuestionario del siglo XIX que justamente se hizo célebre porque le hicieron esta serie de preguntas a Marcel Proust y fueron muy buenas sus respuestas. Y después se volvió como un cuestionario más de vanidades que fue respondido por celebridades de distinto tipo, de Leonardo DiCaprio a Julie Andrews, a Patti Smith y a todos los autores y autoras que pasaron ya por este ciclo el año pasado. Yo lo que tengo son las preguntas recortadas en papelitos, entonces esto tenía gracia porque vos sacabas sin mirar algunas de ellas y yo te las iba haciendo. Las voy a tener que sacar yo, no las voy a mirar tampoco. Pero bueno, es un poco más como para responder sin demasiada reflexión, ¿no? Venimos hablando tanto que esto es un poco más divertido. Tengo 4 Vale, papelitos. sacalas con la mano izquierda, que yo soy zurdo, Dale. así es muy parecido a como yo. Bueno, la primera es también muy banal. ¿Cuál es tu nombre favorito de hombre y de mujer y por qué? Ah, mi nombre favorito de hombre es Juan, por Saer. De hecho, mis contraseñas todas empiezan con Juan. No voy a decir las contraseñas, Claro. pero... Eh, de mujer me gusta a mí Beatriz, pero una cuestión personal de una amiga mía llamada Beatriz,
Después resultó ser que la abuela de mi hijo, o sea, la mamá del papá de Greg se llama Beatriz, y me parece un nombre muy dulce, muy, muy lindo, pero es una cuestión personal, digamos. Sí, aparecía mucho en tu blog, Gran Pato Criollo, las Beatrices. Sí, sí, Me acuerdo. Beatriz. Bueno, con la mano izquierda, ¿cuál es tu color favorito y por qué? Mi color favorito es el azul, desde siempre, desde chico, y no sé por qué, pero siempre me gustó el azul, en todo. Bueno, tengo puesto una remera medio azul ahora, siempre. Bueno, voy con otra. ¿Qué defectos te inspiran más tolerancia y cuáles menos? Soy tolerante, pero no, lo que soy intolerante es las personas que no registran sus sentimientos. Es decir, la gente que no tiene conexión con sus sentimientos, eso me fastidia. Me fastidia mucho la gente que tolero bastante todo, todo. Hasta tolero a la gente que por ahí vaga, que no colabora en los grupos. Soy muy tolerante. A ver, pero sí, me fastidia alguien que no conecta y que por ahí se siente mal y no sabe expresarlo y es como que me fastidia. Me fastidia lo que está como abajo y no se nota, lo que no puede emerger. Bueno, ¿cuál es el estado más típico de tu ánimo? De mi ánimo, no sé, no sé. Sigue Pero tu creo que pregunta. el estado más típico que puede ser como el apuro. En general, soy una persona agitada, apurada, y bueno, estos días fastidiados seguramente con esto, pero el apuro, la ansiedad, quiero terminar rápido, y otra cosa, y otra cosa. Puede ser. Bueno, la última. ¿Quién es tu héroe de la vida real? Si es que Mi tenés héroe alguno, de la vida real. o tu heroína. Bueno, yo tengo una amiga que se llama Marian, que es mi heroína de la vida real. No sé, es una persona que ayuda mucho a la gente de una forma muy simple. Bueno, vos la conocés. Para mí es Sí, una le persona. dedicaste también un cuento. Está en el cuento, si lo leen se van a dar cuenta, o capaz no sé si se lo logré explicar, ojalá, pero siempre tiene a mano la solución, el contacto, los recursos, no sé. La gente que tiene recursos me gusta a mí, ¿viste? A Gregorio siempre le digo, antes de rezongar, fíjate qué recurso hay para resolver el problema, no sé. Me gusta Ujú. eso, como me gusta la gente que puede tomar una solución y salir de un problema antes que quedarse varado ahí en la cuestión del problema en sí, escaparle al problema con otra alternativa. Eso. Bueno, y mil gracias por esta conversación y por prestarte a que empecemos el ciclo 2020 con vos. Un placer para mí también. Me Y alegro. Gracias. ¿Y quién es la próxima persona que va a estar en el ciclo? eso iba a comentar, que el próximo es Osvaldo Baigorria y lo voy a entrevistar el jueves 16 de julio. Osvaldo tiene una larga producción, ficción y ensayística, y es un autor también muy interesante, me parece, que está haciendo algo bastante distinto a lo que estamos acostumbrados a leer. Así que vamos a seguir con él. Los invitamos a todos y a todas a que también vean las entrevistas del año pasado, que están en el canal de Malva de YouTube, y esta seguramente también esté en inmediato. Así que bueno, gracias a vos sobre Gracias. todo y a todos y a todas los que vean esto desde sus casas. Chau, hasta la Gracias, próxima. Manu. Chao, chao.